A ver, ¿cómo está el transporte público en la provincia de Buenos Aires? Mal. Primero, para poder planificar, proyectar y buscar correcciones, hay que tener una realidad en lo que uno, en mi caso, me encuentro haciéndome cargo hace apenas un mes del Ministerio de Transporte, una necesidad del sistema de transporte público automotor en la provincia que viene demandando hace muchos años, que es actualizar las estructuras de costo, de sincerar las erogaciones que tienen las propias empresas de transporte. También, como le he dicho a las cámaras, no todas están en la misma situación y no les creo a todas las empresas el mismo llanto, pero sí la responsabilidad nuestra es, y el compromiso que tomé con el gobernador y que el gobernador me pidió, que es a partir del segundo semestre del año poder tener la capacidad para liquidar desde el Ministerio de Transporte de provincia y no depender de lo que Nación nos indica, porque para aquellos vecinos y vecinas que no conocen cómo funciona el sistema, Nación nos dice cuánto y cómo tenemos que pagar en materia de subsidio al sistema de transporte público en la provincia de Buenos Aires, y donde nosotros entendemos que tenemos la capacidad y la manera y el conocimiento del territorio para poder hacer ese trabajo de manera más equitativa y que beneficie no solamente a las empresas, que tienen que tener su beneficio económico para seguir teniendo personal, para poder garantizar los servicios, para poder renovar la flota, sino por sobre todo para garantizar el servicio que corresponden los usuarios, ¿no? Que son nuestros vecinos de la provincia de Buenos Aires. Así que en eso trabajamos, y con la vocación del propio gobernador de buscar una solución estable, no los parches que venimos conociendo desde hace mucho tiempo, que es el desafío que también como subsecretario de Transporte Automotor, de Transporte Terrestre, podemos estar haciendo el laburo este conjunto. Definitivamente vamos a llegar a ese objetivo que tenemos. Ministro, en línea de lo que mencionaba usted, te da un panorama aquí en Moreno, también ingeniero Rodríguez, viene de la mano del crecimiento poblacional, demográfico, que se ha dado por lo menos en los últimos 15 años. Esto hizo que el sistema público de pasajeros, que quedó estanco con la misma cantidad de unidades, hoy no se le pueda brindar el servicio como corresponde. Digo, ¿cuál es la solución? En línea de lo que... Digo, se necesita más colectivos. Las empresas esgrimen como argumento que no pueden colocar porque no tienen los subsidios. Bueno, fíjate la diferencia que hay de criterio con respecto a lo que piensa Transporte de Nación. Transporte de Nación entiende que sobran unidades, que sobran servicios y que, digamos, la situación financiera que mantiene el sistema tiene que ver con esto, con la sobreoferta. Definitivamente hay lugares que nosotros entendemos que por más que haya un vecino o una vecina que necesite ese transporte público, tiene que estar. Y ahí es donde, desde la capacidad nuestra en Provincia de Buenos Aires, para poder entender esa realidad de cada territorio, vamos a poder ser muy quirúrgicos en la aplicación del subsidio a cada uno de los transportes que necesitamos en el conurbano, en el interior. Hace un ratito estuve reunido con el intendente de Suipacha, que no tiene transporte público automotor. Y esa necesidad de poder llegar a un acuerdo con la empresa complicada, porque sostener un servicio si no tiene la demanda que le permite ese equilibrio entre tarifa y subsidio, sostener el servicio, de vuelta, es una empresa que las empresas se constituyen para ganar plata, y no estoy en contra de eso. Lo que sí, nosotros del Estado tenemos que garantizar el servicio a los vecinos. Esto implica que hay un sector, específicamente por el una localidad de Moreno, hemos notado la proliferación del transporte automotor trucho. Y hay indicios que ese transporte automotor trucho pertenecería a empresas. Empresas consolidadas con el transporte público de pasajeros, que les reditúa más ir por afuera que ir con el colectivo. Pero eso tiene que ver con una demanda de las empresas que tiene que ver con tarifa también. Y que somos conscientes que estamos avanzando con el expediente para ir de manera conjunta con la Ciudad de Buenos Aires, que ya llamó a audiencia pública, con un incremento de la tarifa del 10% a partir del mes de marzo. Eso es en función de esta necesidad de que las empresas no llegan a cubrir los costos, que aún el subsidio no les alcanza porque la estructura de costo está por debajo de lo real. Bueno, entendemos que un acomodamiento ínfimo de la tarifa puede empezar a mitigar esa situación. No va a ser la solución en lo inmediato, pero nosotros venimos trabajando con Damián con un objetivo, que es ir sosteniendo en términos nominales el subsidio, que ese incremento tarifario le permita a la empresa empezar a tener una curva ascendente en términos de crecimiento económico,
que aún sin llegar, como decía, a ese punto de equilibrio, van a seguir en una situación muy crítica, sobre todo las empresas que por ahí tienen poca demanda en sus recorridos. Antes de pasar a lo político partidario de parte, una pregunta para Damián, que por lo que decía el ministro, esto no se resuelve con una nueva empresa. Lo digo así porque el año que viene Moreno va a discutir un nuevo pliego, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se dice? Que es una empresa monopólica que no da respuesta. Acá la cuestión es cuáles son los elementos para definir el costo, el servicio y sobre todo la prestación pública que el pueblo necesita a partir de un crecimiento demográfico. Quiero decir, para despejar falsos teoremas, porque la sociedad necesita respuesta. Entonces, ¿cómo se encara esto que decía Rodrigo, que va creciendo en cuarto y quinto? Es decir, cualquiera que viva en Moreno se da cuenta que esto no es la primera vez. En los 90 también pasó algo parecido, bueno, estaba Colmenar, pero ¿cómo se encara territorialmente un problema que es no andar de a pie? Sí, bueno, para poner en contexto esto, o sea, Rubén, digo, o sea, recordemos que lo que vence en el distrito de Moreno el año próximo es el sistema de concesión municipal. Para con los recorridos provinciales que tiene el distrito, o sea, y que es competencia de la subsecretaría, competencia del ministro, o sea, no hay vencimientos en este momento, sino por el contrario, o sea, está en este momento en proceso de prorrogar o dar las nuevas concesiones provinciales. Dicho esto, evidentemente el municipio de Moreno tendrá alguna idea, alguna tarea, en la cual, por supuesto, que nosotros desde el Ministerio, y no me cabe duda que con toda la voluntad que el ministro nos instrumentará, llegado el momento, nos ponemos a disposición del municipio para aportarle los cuadros técnicos, para aportarle la información que tiene la provincia de Buenos Aires, para que el municipio lleve adelante ese nuevo pliego de licitación con la mirada esta que plantea Martín de mejorar el servicio para que el usuario de Moreno no sufra, como vos decís, estas problemáticas o que el transporte irregular no termine generando un caos, o sea, dentro del propio distrito. Nosotros, por supuesto, que estamos, como siempre, o sea, a disposición en ese sentido y nos pondremos a trabajar cuando seamos convocados si es que eso sucede. También, en ese sentido, y siguiendo la línea de lo que decía el colega Rubén, digo, para traer al llano, hoy Transporte de la Perlita no puede incorporar nuevas unidades porque no accede al subsidio. Sería eso, digo, para explicarle al común de la gente que hoy por hoy... Efectivamente. Bueno, lo que explicaba Martín, digamos, porque vos fijate que, digamos, la contradicción del gobierno nacional es que precisamente, o sea, tiene una lectura muy enfrentada a lo que sucede en el AMBA y fundamentalmente en estos distritos del segundo y tercer cordón, donde no podemos agregar unidades para dar servicio de transporte porque la nación, o sea, considera que esas unidades, con una resolución, que es la resolución 422, no le permite incorporar nuevas unidades. Ahora digo, qué contradicción, porque la nación, que es la que fija la estructura de costo, no es la que pone el dinero. La plata la pone la provincia de Buenos Aires. El ministro, en esta primera pregunta que vos hacías, tuvo que charlar con el gobernador, plantearle esta solución para levantar la medida de fuerza que las cámaras llevaban adelante el fin de semana pasado y, en definitiva, quien paga el subsidio de compensación del transporte en la provincia de Buenos Aires es la provincia de Buenos Aires, no es el gobierno nacional. Y por eso este objetivo que nos ha planteado Martín y que nos pide que para mediados de año podamos generar la propia estructura de costos provincial para que de esa manera pueda la provincia entender dónde distribuye el sistema de transporte y por supuesto que en esa mirada es seguramente, o sea, en aquellos distritos como es el caso de Moreno, donde hoy está insatisfecha totalmente el sistema. Ministro, ¿cómo sabe usted cuál es la empresa que llora y cuál es la que mama? Bueno, hay diferentes maneras. Sí, claro, por eso hay diferentes maneras, que tiene que ver con el kilómetro recorrido, con la cantidad de pasajeros, con el subsidio que cobra, con la cantidad de unidades. Digo, hay diferentes maneras. Y además uno conociendo a los actores de cada una de las cámaras o de las empresas.
Pero es muy importante para saber discutir. Exactamente. No, exactamente. Y por eso, esto que planteaba Damián y que quede claro, la nación lo hace desde un lugar sin conocimiento del territorio. La desventaja para muchos y la ventaja para muchísimos más del sistema es que nosotros conocemos el territorio. Entonces, ninguno nos puede venir a contar algo que no es. Y así fue también el enojo particular mío con la decisión de una de las cámaras, con la medida que querían tomar el día domingo. Que recién lo planteaba en plural Damián, pero la verdad que una sola de 5 cámaras es la que había llamado a una medida que también lo hago público. Les pedí a la propia Cámara que ya tenga planificadas las notas por todos los meses, porque no va a estar el pago de subsidio en función de la necesidad que ellos tienen, porque cuando Nación nos envía la liquidación a provincia tiene que iniciar un expediente, llevar todo un proceso administrativo que lleva días, que el sistema lo conoce, o sea, no es que se desayunan hoy, y que hasta que esa emisión de pago sale de tesorería, uno no puede estar adelantando los tiempos sin tener los procesos. Entonces, ¿qué es lo que sí sabe el sistema? Que estamos laburando del día 1 comprometidos para mejorar la situación de cada una de las empresas. Recién vengo hablando con una empresa de zona norte, de San Isidro, que está en una situación muy crítica la empresa, que porque tenía una medida de ARCA no pudo recibir el subsidio, subsanó. Ayer también ya firmó para poder avanzar con el pago del subsidio, que tendría que haber sido el viernes, como fue de todo, si no tuvo el dinero, y hoy tiene una medida de los trabajadores pues no pudo pagar el salario. Bueno, nosotros trabajamos cuerpo a cuerpo con cada una de las líneas de colectivo, con las cámaras, lo que en lo personal no voy a permitir, la intención de apriete, de extorsión, de condicionamiento, porque no lo van a lograr, porque además me genera bronca por esto, porque estamos laburando día y noche tratando de mejorar el sistema y mejorarle la situación a las empresas. E insisto, porque a veces uno entiende que cuando uno habla de a quién defiende o a quién no defiende, nosotros defendemos al usuario del sistema de transporte público, que es el vecino y vecina que necesita para trasladarse todos los días, pero también defendemos a las compañías, a las empresas que necesitamos que ganen guita para seguir teniendo trabajadores. Entonces esto no hay una pelea o mejora para algunos, sino que mejorando el sistema estamos convencidos que garantizamos la mejora para ambos sectores.